Hola amigos, soy Elizabeth y bienvenidos a Sube la Vibra. Bienvenido a Sube la Vibra Greg Braden. Greg, muchas gracias de estar aquí con nosotros. Oh, estoy tan feliz de estar aquí contigo y estoy absolutamente emocionado por estar con nuestra audiencia hoy de todas partes del mundo. Esta es la primera vez que tú y yo trabajamos juntos y voy a dejar que tú guíes en esta conversación. Y bien, entonces veremos a dónde nos va a llevar esta entrevista. Perfecto, muchas gracias. Greg, nos gustaría saber por qué es tan importante saber la conexión entre la nueva ciencia y la espiritualidad. Yo pienso que lo que vamos a hablar, Elizabeth, va a ser importante en cualquier momento de nuestras vidas. Y yo pienso que especialmente importante, Muy importante. debido a que el mundo está cambiando y nuestro mundo está cambiando tan rápidamente en formas que nunca hemos visto en nuestras vidas. Y ese cambio significa que debemos pensar de manera diferente, debemos vivir de manera diferente. Y los nuevos descubrimientos basados en la ciencia moderna nos están dando las razones para hacer justamente eso. Los nuevos descubrimientos nos están dando razones para pensar de manera diferente de ese extraordinario potencial que nosotros tenemos sobre nosotros mismos. Nuestra relación con nuestro propio cuerpo, nuestra relación con los demás, nuestra relación con la tierra, nuestra relación con el cosmos, nuestra relación con Dios, el pasado, el presente y el futuro. Todas estas cosas están basadas en la forma en que pensamos sobre nosotros mismos. Todos nosotros estamos inmersos en una historia que nos han contado. La historia en el mundo moderno desde que éramos jóvenes. Esto describe quiénes somos, de dónde venimos, cuál es nuestro potencial, cuáles nuestras capacidades. Y esa historia, en gran parte, es una historia de limitaciones, es una historia de separación, es una historia de impotencia, sin poder alguno. Los nuevos descubrimientos han cambiado esa historia. Los nuevos descubrimientos nos están dando razones para abrazar este extraordinario potencial que tenemos dentro de nuestros cuerpos y que comencemos a pensar en nuestra relación con nosotros mismos y con los demás en la tierra de una manera muy diferente. Entonces, para mí, Elizabeth, el punto es, cuanto más nos conocemos a nosotros mismos, mejor equipados estamos para lidiar con lo que la vida nos trae a nuestra puerta. Cuanto más nos conocemos a nosotros mismos, menos miedo le tenemos al cambio en el mundo. Y cuanto más nos conocemos a nosotros mismos, menor el temor entre unos y los otros. Tú me preguntaste específicamente por qué ahora eso es tan importante. Nuestro mundo, por primera vez, está globalizado. Nosotros tenemos casi 8 billones de habitantes en este planeta y ya no estamos separados por fronteras ni bordes como hemos estado en el pasado. Los océanos no crean grandes barreras, las montañas no crean grandes barreras, el idioma no crea gran barrera. Todas estas separaciones están cambiando, así que aquí está lo que está sucediendo. Nosotros al estar globalizados estamos juntando religiones, culturas e idiomas y las maneras en que los hombres piensan sobre las mujeres y las formas en que las mujeres piensan sobre los hombres. Estamos presionando todas estas formas de pensar por un lado, pero por el otro lado estamos tratando de acoplar este cambio a través de una forma de pensar que está ya obsoleta, a través de la vieja historia del pasado, a través de la historia de la separación, competencia, conflicto, lucha, impotencia, escasez. Todas esas son viejas ideas. Por eso es que estos nuevos descubrimientos son tan importantes. La raíz de los problemas que vemos en nuestras vidas todos los días es el odio basado en la religión, el odio basado en el color de nuestra piel, el odio basado en nuestra orientación sexual, sobre nuestra cultura y nuestras creencias. Ese odio solo es posible debido a la manera de pensar. Los nuevos descubrimientos nos han dado razones para cambiar la forma en que pensamos y reflejar las verdades profundas de nuestra existencia. Así que esta es una respuesta muy larga a una pregunta corta.
Esa es una muy buena pregunta, Elizabeth. Yo creo que esa es la razón por la que esta información es tan importante. No solamente importante, es poderosa, porque nos da el conocimiento para aceptar el cambio y prosperar. No solo para sobrevivir, sino prosperar de una manera muy saludable a medida que vamos avanzando, porque las viejas formas de pensar no funcionan y podemos ver eso.